y doy la más cordial bienvenida aquí a nuestras expositoras. Buenos días, bienvenidos al segundo día de Economía y Política de Gestión de Residuos. La sesión 3 es titulada Proyectos y Nuevas Tecnologías en el Manejo de Residuos y será moderada por la doctora Margarita Perat Toscano, quien es ingeniero químico egresado de la Facultad de la UNAM. Realizó sus estudios de doctorado en el posgrado de la Facultad de Economía UNAM, estudios de especialidad en Administración Estratégica de Negocios en la Universidad de Berkeley y de Liderazgo Empresarial en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de la empresa IPADE. Se desempeña como profesor investigador en el posgrado de Economía y en la FES Cuautitlán de la UNAM, así como consultor independiente en temas ambientales. Su experiencia considera 8 años de servicio en el sector público en la Dirección de Aguas Salinas y 28 años de servicio al sector privado en el grupo Cuo Empresa Desk, como gerente corporativo de control ambiental, seguridad de higiene y energía, administrando los negocios del grupo en diversos sectores industriales, químico, automotriz, alimentos, entre otros. Está acreditada como experto técnico de la Entidad Mexicana de Acreditación en materia de auditoría ambiental y aprobada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Doctora, le cedo la palabra. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Les voy a leer un poco de la semblanza de nuestros ponentes. La doctora Cristina Cortinas, ella es bióloga egresada de la UNAM, realizó sus estudios de doctorado en Ciencias en la Universidad de París, obtuvo el certificado de entrenamiento en gestión de residuos peligrosos del Buró de Inversiones y Soporte Técnico de Suecia. Se desempeñó como subdirectora de Impacto del Ambiente en la Salud de la Comisión de Ecología del Departamento del Distrito Federal y fue directora general de Salud Ambiental Ocupacional y Saneamiento Básico de la Secretaría de Salud. Actualmente preside la Red Queretana de Manejo de Residuos ACE y es miembro del Consejo Consultivo Nacional para la Gestión Integral de Sustancias Químicas, Compuestos Orgánicos Persistentes y Residuos Peligrosos sujetos a convenios internacionales en materia ambiental. Damos inicio con la doctora Cortines y le recordamos a nuestros ponentes que cuentan con 20 minutos para así. Muy buenos días y ante todo muchas gracias por la invitación para compartir con ustedes estas reflexiones. Preparé una presentación muy completa, pero definitivamente no se puede cumplir en 20 minutos, de manera tal que voy a sobre todo a desarrollar la última parte y ahora les voy a comentar de qué se trata. De hecho voy a empezar al revés, invitándoles a participar en un foro que estoy organizando en la ciudad de Guadalajara los días 11 y 12 de junio próximo, intitulado Estrategias para impulsar la economía circular a nivel local y comunitario. Para ello he estado escribiendo una serie de análisis sobre lo que es la economía circular en México y en el mundo, que como esta presentación están disponibles en mi página electrónica, que es www.cristinacortinas.org, que les invito a consultar. Están en la sección Residuos Análisis. La primera, por favor. Muy rápidamente voy a repasar el marco conceptual para entender esta segunda parte de la cual voy a hablar. ¿Qué sigue, por favor? La pregunta de por qué necesitaríamos adoptar una economía circular en México, desde mi perspectiva, porque la economía circular constituye un medio para evitar el desperdicio de recursos, de energía, de agua, de materiales, de suelos, así como para reducir a cero los residuos que van a disposición final. Y todo esto está poniéndose en práctica ya en los países más desarrollados del mundo. Nosotros ahora mismo estamos actualizando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y nuestro tratado comercial con la Unión Europea, y resulta que las empresas de esos países ya han adoptado la economía circular, entonces tienen ahorros considerables al no desperdiciar todos estos recursos y sus precios son mucho más competitivos que los de nuestros productos nacionales. Entonces corremos el riesgo de no adoptar la economía circular, de que perdamos los mercados externos, pero también los mercados internos, porque llegan importados productos chinos y de otros lugares a un precio mucho menor que el nuestro. Entonces yo creo que es una estrategia que deberíamos desarrollar, ya, además de las razones ambientales y sanitarias que están detrás de esto. Pero la que sigue, por favor. La verdad es que al ponerme, yo no soy experta en economía circular,
y al ponerme a investigar al respecto y qué está pasando en México, porque en eso sí soy experta, en buscar información, analizar información y difundir información, me di cuenta de que en realidad desde hace años hemos ido realizando, tanto en la industria como a nivel social, les voy a mostrar el ejemplo del día de hoy, es a ese respecto, actividades que son totalmente compatibles con la economía circular. Y de hecho yo tuve la oportunidad de trabajar con los legisladores a nivel federal y en algunos estados para elaborar, en el caso federal, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que es la que rige en el país y que totalmente está orientada hacia la economía circular. Justamente los propósitos de esa ley son coincidentes con los de la economía circular. La que sigue, por favor. Esta imagen la van a ver por doquier, es el modelo de economía circular, le llaman el modelo de mariposa, aparecen alas de mariposa, y lo que están ustedes viendo es que del lado izquierdo de ustedes están todos los materiales orgánicos y del lado derecho todos los materiales tecnológicos que se usan en la fabricación de los bienes de consumo. Y lo que se plantea ahí es que en todas las fases del ciclo de vida de esos materiales orgánicos o tecnológicos se generan residuos que hay que reincorporar de inmediato a las cadenas productivas o reintegrarlos a la naturaleza para que no haya desperdicio. De eso se trata la economía circular, y los principios que vienen señalados a la izquierda, si me pasas la siguiente por favor, trata de ponerlos más claros aquí. Uno de ellos es preservar y mejorar el capital natural, controlando las reservas que tenemos de recursos y equilibrando el flujo de los recursos naturales. Las palancas para lograr esto pues es la regeneración justamente de esos recursos, la desmaterialización de los productos de consumo. Hoy en día, si ustedes consumen una agua en una botella de PET, si no tienen cuidado al destaparla, probablemente la aprieten demasiado y salte el agua, porque ya están usando mucho menos PET para fabricar esos materiales. Además, hoy en día existe lo que se llama el consumo colaborativo, en donde ya se trata de que no compremos todo, sino que probablemente nos prestemos si necesitamos algo que un vecino tiene y nada más lo vamos a usar una sola vez, pues lo podemos pedir prestado. En fin, hay toda una serie de estrategias para ello. No voy a entrar en los detalles, pero el caso es que se busca mantener los materiales lo más posible en la arena económica y que no haya desperdicio. La que sigue, porque quiero hablar del caso mexicano, porque y de una vez me adelanto para mencionarles, ese fue uno de los hallazgos a la hora de empezar a hacer esta investigación, pues de que, si bien es cierto que en la economía, en la política de economía circular de la Unión Europea ponen mucho énfasis en todo esto de vamos a mantener los materiales en la arena económica y aprovecharlos al máximo con ánimo de proteger al ambiente, el caso es que acciones verdaderamente ambientales no se describen mucho en la literatura sobre cómo aplica la economía circular. Y cuando empiezo a investigar qué está pasando en la Sierra Gorda de México, de donde migran trabajadores buscando mejores condiciones de vida a Estados Unidos, y que es a los que yo quiero de alguna manera dirigir la atención para que les creemos fuentes de empleo locales, me doy cuenta que hay un grupo de la sociedad civil que se llama el Grupo Ecológico Sierra Gorda, no, hombre, que están mucho más allá de la economía circular que les he estado describiendo hasta ahora. De hecho, están acuñando el término de economía de la conservación, porque de hecho ese grupo se creó para la protección justamente de la biodiversidad de los bosques de la Sierra Gorda, y ellos fueron los que presionaron a las autoridades ambientales para que se creara la reserva de la biosfera en esa Sierra Gorda. Bueno, pero en todo caso, quiero venir aquí para decirles que en esa trama que vimos de las alas de mariposa, de todas las actividades productivas que utilizan insumos biológicos o tecnológicos, hay una serie de ocupaciones, digamos, o de empleos que se pueden estar creando. Entonces, yo hice el análisis aquí a la derecha de que si vamos a tratar de ayudar, como lo dice el título de mi plática, a los municipios marginados del país para que adopten esquemas de economía circular que les permitan justamente crear fuentes de empleo para anclar a los trabajadores en sus regiones y que tengan una forma de supervivencia digna. Entonces, la pregunta es si desglosamos toda la variedad de empleos que se pueden crear desde el área de diseño de procesos y productos en la industria para que estos sean ecológicos y demás,
el área de abastecimiento de suministros e insumos, manufactura, logística, venta y mercadeo, consumo colaborativo, logística inversa, que significa que podamos regresar como consumidores a los productores los productos al final de su vida útil para que ellos los remanufacturen, etcétera, y más todas las actividades tradicionales de recuperación de materiales valorizables para su venta y reciclaje, etcétera. O sea, ahí hay toda una serie de posibilidades de empleo, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta es, para cada comunidad tendremos que estudiar cuáles son sus circunstancias y condiciones y para ver qué impulsamos como economía circular en el local, a nivel local o regional. Porque además una de las características también de la economía circular es lo que llama la territorialidad. La propuesta es que todo lo que consumemos sea lo que se produce localmente o más cercano al lugar en donde lo vamos a consumir, porque lo que más emite gases con efecto invernadero es el transporte y lo que más cuesta es el transporte. Entonces, para unas comunidades marginadas es ideal. Podemos crear una economía circular en donde lo que se consuma ahí es justamente lo que se produzca ahí. Y no tengo tiempo de decirles más, estoy hablando muy rápido, pero he hecho análisis, no saben, de todos los instrumentos que tenemos jurídicos y administrativos que nos permiten hoy en día lograrlo sin necesidad de hacer una reforma legal o establecer una nueva ley. Tenemos las condiciones para crear la economía circular en México y yo creo que ya es hora de que lo hagamos. Que sigue, por favor. Bueno, entonces aquí yo les estoy diciendo, si yo tuviera que desarrollar un plan de economía circular comunitario, ¿en dónde me tendría que enfocar? Evidentemente en las fuentes de empleo, las fuentes de energía. La materia orgánica, que se genera muchísimo, sobre todo en las zonas marginadas, se puede transformar en bioenergéticos, ¿no? Producir biogás, producir electricidad, y entonces se puede aprovechar también energía solar, que son energías que podrían ser accesibles para esas comunidades. Formación de capital humano a través de los centros de educación de esas comunidades, que se han ido instalando muchos centros tecnológicos y demás para formar a la gente con la vocación dirigida a las actividades productivas que se desarrollan en esa zona. Y buscar fuentes alternativas de mitigación. Y para nuestro amigo de la CONAFOR, en la Sierra Gorda justamente, hicieron algo extraordinario. Tú eres CONAM, áreas naturales protegidas. Sí, nada bueno. que ver. Yo soy CONAMBRE y aquí son Perdón. Pero igual, no somos los mismos. No, lo sé, pero con quien ellos trabajan es con CONAM, Sí. con áreas naturales protegidas. Y justamente lo que ellos hicieron es que en el convenio de cambio climático, en el protocolo de Kioto, los bonos de carbono solo se estaban dando a empresas que tuvieran actividades, procesos limpios de producción que redujeran las emisiones de carbono. Y esta mujer que dirige ese grupo, que es una mujer con unos 60 años, fabulosa, que tiene una voz extraordinaria, luchó y consiguió apoyo científico, técnico para sustentar que los bosques son sumideros de carbono y que se deben de obtener bonos de carbono en el mecanismo de desarrollo limpio para proteger los bosques, y lo logró. Hoy en día se están pudiendo justamente aplicar esos bonos, y ahorita les voy a explicar cómo lo hizo ella. Maestra, ¿no es la gorda de la sierra? Sí, es Patti Ruiz Corso. De hecho, yo canté con ella. Exacto, tiene una voz. Es mi maestra. La mía también, podría decir. La que sigue, por favor. Otra vaguera. Bueno, vámonos a los elementos para crear las fuentes de empleo. Bueno, lo único que les quiero decir es que me estoy guiando, no soy experta en todo esto, pero por los planteamientos de la Organización Internacional del Trabajo, porque no se trata de crear cualquier empleo, tenemos que crear empleos dignos, empleos que realmente le permitan a las personas crecer, desarrollarse y vivir de una manera con dignidad humana. La que sigue, por favor. Y entonces, la propia Organización Internacional del Trabajo dice, ¿cómo vamos a crear empleos? ¿Dónde? ¿Cuándo? Pues hay que estudiar los mercados, ¿no? Pues no es nada más crear un empleo para que luego no perdure. Entonces, eso es lo que pretendo que hagamos, y yo creo que los estudiantes de economía y los estudiantes de otras carreras pueden ayudar a hacer eso, ¿no? Porque lo que ellos plantean es decir, a ver, en una comunidad X, véase la de la Sierra Gorda, ¿cuáles son los mercados relevantes para un mayor número de trabajadores en términos tanto de productores como de empleados? ¿Cuáles son los déficits más importantes de trabajo? ¿Cuáles son de estos mercados tienen potencial de crecimiento? ¿En cuáles de estos mercados es factible trabajar dadas las circunstancias? La que sigue. Entonces, lo que dice esa imagen es simplemente una cosa. Si vamos a desarrollar un proyecto de creación de empleo, la idea es que sea sostenible. O sea, que no sea un empleo que nada más duró 1 año o 2 años, sino que sea sostenible en el tiempo, y lo segundo que dice ahí es que sea replicable.
que podamos volver a hacer eso en otras comunidades. La que sigue, por favor. Y para eso pues tenemos que tener todo este enfoque empresarial. Tenemos que tener una idea clara de cuál es la demanda en los mercados locales, poner juntos a los negocios, crear cadenas productivas, conocer las normas sociales que privan en cada comunidad y evidentemente las regulaciones que pueden favorecer u obstaculizar el objeto de lo que estamos haciendo y el desarrollo de prácticas empresariales. La que sigue, por favor. Bien, aquí les voy a contar lo que está sucediendo, algo que aprendí que me permitió dar más valor ahora al grupo de la Sierra Gorda, porque este grupo Tecnocer, léanlo por favor, Tecnocer, Tecno como tecnología ser, es un grupo que se formó en Ghana, un país que ni tenía gobierno, estaban en guerra, se mataban unos a otros, la gente moría de hambre. Este individuo que empezó a trabajar ahí, trabajaba como administrador médico, era americano, lo mandaron ahí para ayudar en los hospitales, en estos voluntariados, y el tipo se dijo, no, hay que ayudar a la gente a encontrar una fuente de subsistencia que perdure, que los haga independientes, y total, aprendió de negocios, aprendió de mercados, y no voy a entrar en detalle de la metodología, pero la idea es justamente esa, ¿no? La que sigue, por favor, y que pongamos en relación a los actores directos del mercado, a los proveedores y al clima de negocio. Entonces, por decirles algo, les hizo producir un bien agrícola que necesitaban en las comunidades y entonces creó las cadenas de negocios, ¿no? Desde quien produce hasta quien distribuye, comercializa, se alimenta de ello y ahora están hasta exportando, ¿no? Y ahora trabaja en 29 países y lo va a replicar. Bueno, de ahí me brinco a la Sierra Gorda, para terminar. La que sigue, por favor. Ya no voy a entrar en detalle, les estoy poniendo como las reglas para que si queremos hacer esto, tengamos éxito. ¿Qué tendrían que hacer los municipios? ¿Qué tendrían que hacer las instituciones educativas? ¿Qué se tendría que hacer desde la perspectiva económica y tecnológica? La que sigue, por favor. Y luego descubrí que había este programa de 3x1 para migrantes que justamente está dirigido a tratar de crear condiciones para que la gente no migre de sus comunidades. Lo que pasa es que es un programa que parte del financiamiento viene del gobierno, pero parte del financiamiento viene de los propios migrantes. Y ahora como los están corriendo de Estados Unidos, pues ya no tienen ni dinero para mandar a sus propias familias. Yo no sé si va a sobrevivir este programa, pero lo que ya creó el programa es como una metodología para abordar diferentes elementos para anclar a la gente en su tierra. La que sigue. Bueno, entonces ya termino diciéndoles lo de la Sierra Gorda. Adelante, por favor. Bueno, aquí vienen los antecedentes de ese grupo que empezó desde 1987 a trabajar y les digo nada más esto. Es una organización civil con amplia capacidad de interlocución nacional e internacional y un proceso educativo en múltiples niveles dentro y fuera de la reserva y en el país. Constituye una experiencia viva de prácticas sustentables e iniciativas innovadoras e interesados en replicar las experiencias y lecciones aprendidas, aportando una solución múltiple a la pobreza, el calentamiento global y la conservación de la biodiversidad. La que sigue, por favor. Bueno, esta imagen resume todo un trabajo que hicieron, pero les digo, es sistémico, metódico, analítico, técnico, de entrenamiento y de educación. Dijeron, la Sierra Gorda es maravillosa porque tiene todas las misiones franciscanas. Vayan a ver, de veras, es una maravilla. Cada uno de esos municipios tiene una misión que es, cada una original y diferente, son parte del patrimonio de la humanidad. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Qué empleos tenemos que crear ahí? Pues ecoturismo. Y entonces vean, en cada rama de eso hay alguna actividad de ecoturismo. Cultivan materiales, productos orgánicos, tienen fondas, formaron fondas con mujeres que son las empresarias y que hacen alimentos para los turistas, construyeron cabañas para rentar a los turistas ecológicas, hicieron talleres artesanales de cerámica, de alimentos, de textiles, tienen tiendas, un rancho donde venden quesos, en fin, y crearon grupos de ecoturismo con guías y demás. Entonces todo eso es una comunidad de empleos. La que sigue, ya terminé, ¿verdad? No, tiene 10 minutos más porque nos había pedido una extensión así por ahí. Todavía tiene 10 minutos. Entonces voy a respirar. Yo también. Gracias.
Bueno, sí, porque para regocijarme en lo que sigue, ¿no? Porque es tan maravilloso, porque de veras en estos tiempos en que todo el mundo está así como desesperanzado de que este país tenga un futuro, por supuesto que lo tiene, su gente es maravillosa, en todo el país encontramos ejemplos que hay que rescatar y hay que difundir. Entonces, este es el proyecto de los bonos de carbono por la protección del bosque. Ella es tan persistente, y déjame decirles que alguien me dijo a mí, cuando regresé a hacer el doctorado y apenas encontré mi primer empleo, me dijo, y voy a usar los términos que me dio. Yo creo que me dieron 3 consejos. Entre ellos, lo primero que me dijeron, si alguien, un funcionario público, quien sea alguien importante, te dio apoyo una vez, ten la seguridad que te lo va a dar siempre, porque no va a admitir que se equivocó al dártelo. La segunda, sé persistente como una chincha hasta que la gente, por quitarte de encima, te dé lo que tú quieres. Ya no voy a decir cuál fue el tercer consejo, pero esta mujer tiene una persistencia a fuerza de todo y es capaz de ir a las Naciones Unidas y hablar con una pasión para convencer sobre la bondad de sus proyectos. Ya ha recibido patrocinio de los más importantes organismos internacionales y premios nacionales e internacionales, y en el estado logró que el gobernador aprobara que por cada vehículo que se verifica paguemos, porque yo vivo en Querétaro, una suma de alrededor de 50 pesos. Y creó un fondo para la conservación de la naturaleza que apoya la protección del bosque, porque no estarán para saberlo, pero con el cambio climático, las plagas que solo se reproducían una vez al año, ahora tienen 2 o 3 ciclos de reproducción. Y entonces el gusano barrenador, que en realidad tiene una fase alada, vuelan de un árbol a otro y había una destrucción del bosque terrible, ¿no? Entonces necesitaban la protección del bosque, ¿no? Y esta mujer es capaz de conseguirlo. Entonces ahora 6.188 hectáreas de bosques están siendo protegidas a través de lo que se llaman los servicios ambientales, y 67 propietarios, porque el bosque es de la gente que vive ahí, están recibiendo recursos financieros para ocuparse de esa protección. La que sigue, por favor. Y entonces, ahora déjenme contarles este otro proyecto. Tienen un diplomado de manejo holístico. Les voy a leer lo que dice ahí, pero les voy a contar lo que yo aprendí, porque he ido a estar cerca de ellos cuando están dando sus cursos. Dicen, es un proyecto para detonar un movimiento nacional que implante una nueva cultura del suelo y que sea un piloto demostrativo de cómo devolver la salud a los suelos, recuperar su fertilidad y rentabilidad, a la vez que se contribuye a contrarrestar el cambio climático, la falta de agua y la desertificación. Entonces tienen ranchos y granjas piloto, cuentan con un profesional de campo acreditado por el Savory Institute, quien asesora a productores de la región de Sierra Gorda, San Luis Potosí, Chihuahua y Coahuila. Yo fui a un curso que le dieron a personas que vinieron de todos esos ranchos. Es impresionante. El Instituto Savory lo fundó un individuo que aprendió en Tanzania, o no sé en dónde, que los animales, véase, a lo mejor me equivoco en las especies, pero resulta que, por ejemplo, las cebras van caminando, pastando, y detrás de ellas van otros animales de menor dimensión, y detrás de ellas van otros animales que también pastan de menor dimensión. Y lo curioso es que las cebras van comiéndose la parte de arriba de la planta, los que siguen se comen la parte siguiente, y los que están en la escala menor acaban con lo que quedó en el suelo. Pero en el camino van orinando y defecando. Y con las pezuñas van apisonando en el suelo e introduciendo el agua de la orina y con todos los materiales que puede tener y las heces. Ese suelo se va fertilizando. Bueno, me tocó ver en esos cursos a los que fui en la Sierra Gorda que en México lo que están haciendo es en los ranchos ponen como hacen caminos con alambrados para que el ganado vaya caminando en una dirección, no pueda regresar en la misma dirección, sino que vaya recorriendo todo el rancho, y ya cuando llega a este lugar, ya se apisonó, ya se fertilizó el suelo. Vi cómo 2 ranchos vecinos, igual de desierto, desertificados, con un suelo de esos que se resquebraja por la sequedad, donde no había ni una nube en el horizonte. Al cabo del tiempo, en esos lugares donde sucedió esa fertilización, empiezan a surgir las plantas, de manera que va creciendo la vegetación. A la hora que va creciendo la vegetación, uno va viendo cómo hay nubes que se empiezan a formar y empieza a haber lluvia donde están las plantas, en el
campo del vecino que está seco no llueve. Y es impresionante. Y ven 5 años después cómo ya hay arbustos y luego después ya empieza a haber árboles y regresa la fauna. Vuelve a haber venados, vuelve a haber osos, vuelve a haber guajolotes. Es algo maravilloso, de veras. Si pueden, vayan a conocer esta experiencia. Bueno, la que sigue, por favor. Ya 5, ya por eso voy a acabar. Pero fíjense, yo estuve durmiendo en las cabañas ahí donde ella está. Y en la noche me levantaba a caminar y yo la veía en la oficina, en la noche, trabaja y trabaja, porque no puede parar de estar escribiendo, solicitando financiamiento para sus proyectos, porque hay tanta gente involucrada que no les puede fallar, ¿no? Bueno, pero les voy a leer rápido de la formación de líderes. Lo que le falta al país es líderes. Gentes con pasión, con convicción, con actitud, convencidos que podemos cambiar este país y con entrenamiento. Entonces les voy a leer las características de esta formación de líderes. Es un movimiento civil alrededor de los alimentos para generar conciencia del impacto de la huella ecológica de la mayor parte de lo que consumimos, su procedencia, los procesos a los que son sometidos, el uso indiscriminado de los agroquímicos, los alimentos genéticamente modificados, el valor alimenticio de los alimentos orgánicos y los actores involucrados. Su metodología. El proceso didáctico consiste en investigación, entrevistas, salidas de campo, capacitación en fotografía y fotomontaje, para el desarrollo de una obra artística que integrará todos los aprendizajes, destacando el valor de la alimentación orgánica, del consumo de productos locales y el cultivo de los propios alimentos que consumimos. Entonces, el fortalecimiento, formación de líderes que crezcan con conciencia, con las herramientas y capacidades para fortalecer a la sociedad serrana, y el desarrollo económico. La producción de alimentos es concebida para que se lleve a la salud del suelo, a la fertilización orgánica, al cuidado del agua, a la restauración y conservación de los ecosistemas y la generación de oportunidades económicas en la Sierra Gorda que den una oportunidad local que evite la migración. Y termino mostrándoles, hicieron centros de acopio dispersos en toda la sierra, donde mujeres se dedicaron a acopiar los plásticos, los metales, etcétera, para su venta. Hoy en día ya se formaron 5 empresas ya formales comercializadoras, de manera que ellas ya no necesitan operar, ya la gente está entrenada para saber a dónde llevar sus residuos para que sean reciclados. Entonces, termino diciéndoles que la Universidad Autónoma de Querétaro ha creado campus, 2 campus en los municipios de la Sierra Gorda, ya están operando desde hace como 10 años, que están formando gente con esa formación en ecotecnologías, en permacultura, aprovechar el agua de lluvia, reciclar el agua, aprovechar los residuos orgánicos, cultivar orgánico, qué sé yo. La formación va dirigida al sector agropecuario. En sus propias universidades tienen planes de manejo de sus residuos para evitar consumir cosas desechables y para reciclar sus residuos. Entonces, Isareli Rosillo, que trabaja para la Universidad Autónoma de Querétaro, está participando en un proyecto donde seguramente, si se vinculan las actividades de estos centros con la de este centro de organización civil, más con esfuerzos de instituciones públicas o privadas adicionales, seguro que se puede hacer un proyecto ejemplar para México y que puedes también mandar una señal para otros países en desarrollo como nosotros. Entonces, de esas cosas vamos a discutir en el foro de estrategias de economía circular local y regional en Guadalajara el 11 y 12 de junio, al que están invitados. Muchas gracias. Dios, Mariano.